Vamos a presentar a nuestro primer invitado de esta tarde, nada menos que Julio Garrido Guainate. Él es abogado, periodista, escritor, pero fundamentalmente y por sobre todas las cosas, aprista. Hoy lo tenemos aquí en los estudios de Radio Moderna en el programa Pulso Informativo y vamos a hablar con él sobre algunos temas de interés nacional, de coyuntura, pero la realidad es una. Lo hemos convocado fundamentalmente para hablar del APRA, para hablar de Alan García, para hablar de Rómulo León Alegría, de Mulder, en la medida de las posibilidades, porque ustedes saben que la radio, el tema de los segundos cuenta, y quizá conversando con Julio Garrido se nos va a acabar el tiempo y Hernán nos va a tocar el pito. Bueno, es un gusto y es un honor contar a don Julio Garrido Guainate con su presencia aquí en los estudios de Radio Moderna en el programa Pulso Informativo. Buenas tardes, Rodolfo, y buenas tardes a tu público en general y especialmente a los compañeros de mi partido hoy en desgracia. ¿Y por qué en desgracia? Porque ¿Qué pesimista arranca usted la entrevista? Digo en desgracia, pero soy dialéctico en mi pensamiento y creo que lo que le ha pasado al APRA le tenía que pasar, porque cuando murió Aya Latorre no hubo, el legado de Aya Latorre no fue seguido. Yo sostengo últimamente que Aya Latorre no tenía discípulos, tenía seguidores, algunos conocidos, otros menos. ¿Cuál es la diferencia entre discípulos y seguidores? Discípulos que siguen la obra, la palabra, la acción y la política del maestro. Uh-huh. Pero quien no sigue la obra y solamente se rotula como seguidor de él, es eso, un acólito que acompañó y que ha llegado a lugares que lo ha llevado su creencia, entre comillas, en el APRA, pero su línea de vida, que fue lastimosamente el impreso que le cupo a los compañeros a partir de la muerte de Aya Latorre, comenzando con Armando y después con Alan, ¿no? No creo que no entendieron el mensaje. El mensaje era modernizar el APRA. El mensaje era democratizar el APRA. Porque Aya Latorre, y lo sostengo en un artículo que he publicado ayer en mi Face, pueden concurrir a mi Face, tengo una lectura importante, público importante que me lee, y lo que sucede es que Aya Latorre es el que más luchó, y su partido, por la democracia en el Perú, pero internamente era imperial, no era democrático. Caudillo. Era un caudillo mesiánico. Uh-huh. Y entonces, ¿como García? No, por favor, no comparemos. ¿Por qué? ¿Por qué se escandaliza? Porque no puede usted, un gigante como Aya Latorre, con un grande de talla, pero de mora chica. Yo diría liliputiense. Pero le alcanzó para ser 2 veces presidente, mientras que Aya no logró nunca eso. Está bien, pero lo que pasa es que Aya fue... El mensaje de Aya al morir era democratizarlo, pero el imperio de su personalidad creó una estela de significado en su pueblo, que el que mandaba, el que estaba arriba, era un casi dios, como era Aya Latorre. Uh-huh. Y entonces el programa de Alan García, lastimosamente... No, pero Tito, el entorno de Aya de la Torre, pues no eran soldados, eran también coroneles y generales. El Cachorro Seoane, Ramiro Prealé, Luis Alberto Sánchez. Vamos a hablar de los que vivieron todavía cuando Aya estaba en la hora nona. Uh-huh. Sánchez, Ramiro, Armando. ¿No eran discípulos, dice usted? Yo creo que... Le voy a contar algo que de repente la gente no sabe. El maestro Luis Alberto Sánchez, prologuista de mi primer libro del año 81 de poesía, sí, cuando se veía que Alan podía ya... Alan es un fenómeno.
Alan es un ser brillante, Alan es un ser con unas cualidades tremendas, pero lastimosamente su biografía, empañada más por él que por sus padres, lo guía a la egolatría, al egoísmo y aprovechar todo ese aparato para su uso personal. Obviamente utilizando la inercia, la estela del comportamiento imperial, y todos le hicieron caso. Hoy día ese es el problema. Él hizo todo lo que quiso para él y para los que él designaba, y eso es lo que ha hecho que se engendre toda una crítica interna, todo un malestar interno, todo un descorazonamiento que trabajó en ese 5.8 del año pasado con 2 aliados más. Aya dejó el APRA en un 30%. Estamos hablando, yo divido que el APRA tiene un APRA militante, periférica, sí, y hay un APRA que no es periférica, pero que es aprista, pero está cansada de ser postergada en sus anhelos. Mire, ahí en la Torre hacía elecciones internas para sacar a los candidatos a diputados y a senadores en su caso. Yo soy hijo de Julio Garrido Malaver, del poeta Julio Garrido Malaver. ¿Esas elecciones internas eran limpias? Eran limpias, pero al final ella decía, tú no vas acá, o no vas, o este va, y venía de fuera. Por favor, eso lo conoce todo el mundo. Entonces, pero era Aya. Era Aya como esta radio, el Radio Papá, él era el papá, pues, ¿no? Entonces, yo recuerdo que mi padre en las elecciones del 63 le dijo que mi papá había ganado en Cajamarca para presidir la lista. Porque ¿Y le dijo que no? ¿Y le dijo que no? No, le dijo, poeta, ven, tú no vas, tú vas a encabezar la lista de diputados. Pero jefe, tú vas a encabezar la lista de diputados. Jefe, yo no he venido al APRA, era otra gente, ¿verdad? Claro. Yo no he venido al APRA por un puesto. Si usted quiere, yo no voy. No, tampoco no quiero insolencia. Más si que el partido te lo manda. Ese era Aya. Ese era Aya. Pero lo respetábamos porque era un genio. Claro. Porque era un tipo de una dimensión. Cuando yo lo conocí a los 17 años a Víctor Raúl, me miró y me dijo una serie de cosas de mí mismo que él no tenía por qué saber, ¿no? O sea, él veía lo que otros normalmente no visualizaban. Aya era un genio, pero era un genio no solamente de inteligencia. ¿Lo desnudó a usted? ¿Cómo? ¿Lo desnudó? Sí, lo describió de una forma. Porque dijo así, yo tenía 17 años. Y la jefatura en ese tiempo era en el segundo piso. Porque ella todavía subía a trancazos al segundo piso. ¿Qué edad tenía más o menos Víctor Raúl? Debería tener promedio. Unos 68, una cosa así, ¿no? Y entonces yo estaba por ahí tímidamente, había terminado mi secundaria en Trujillo, y me rodeaba ahí mirándolo al jefe, ¿no? Y entonces, ¿y este jovencito quién es? Entonces yo me acerqué, con lente, flaquito, de 52 kilos, obviamente guapo como siempre, y entonces, a ver, ¿cómo te llamas? Le digo, es hijo del poeta Garrido Malaver. Así, ven para acá, sácate los lentes. Me saqué los lentes, me miró. Eres un serrano indomable como tu padre. Pero por Dios, hay testigos de eso. Y entonces yo lo quería, yo lo adoraba también, hasta idolatraba, pero tenía un séquito de sobones, que todavía algunos viven, de gente que le rendía saumerio. Y yo ni a Cristo. No estamos hablando del entorno lúcido, ¿o sí? No, estamos hablando del entorno de Aya del 65, del 70. Algunos nombres, pues, algunos nombres, denos algunos nombres. De los sobones. Estaba Carlos Roca, estaba Nito Trujillo, estaba unos hermanos que eran arquitectos, pero en este momento el discípulo más querido... Pero Carlos Roca era casi su contemporáneo, suyo, ¿o no? Somos contemporáneos. Son contemporáneos. Entonces, pero eran gente que le decían a Aya en la Torre que era no Tarzán, sino la mamá de Tarzán. O sea, ese saumerio barato
y que ella se regodeaba porque todas las personas tenemos defectos, ¿no? Así es, somos humanos. Claro, ¿no? Entonces, yo lo puedo decir eso porque a mí el halago no me seduce. Ya no me seduce. Probablemente la personalidad de Aya necesitaba un tipo con una especie de solipsismo muy particular, con una inteligencia también. Yo hablaba con ella y parecía que su dedo la tenía en la frente. Su mirada fuerte, ¿ah? Claro, era un tipo, el personaje más inteligente y grande que he tenido. Y perdón, yo he sido amigo íntimo de Luis Alberto Sánchez. Y yo he sido amigo muy íntimo de César Calvo. Yo tengo grandes amigos, pero yo soy un tipo casi insular, porque mi profesión es abogado. He sido gerente central de administración del Banco Industrial, he sido superintendente adjunto de Banca y Seguros con Hugo García Salvatecchi, he sido presidente de Manufactura del Nylon, y hace 20 años se va a cumplir en septiembre, sí, fecha de la muerte de mi padre. Me retiré de todo, ganaba muy buen dinero para ser escritor, porque uno tiene que hacer lo que siente. Así es. ¿No? Así es. Vamos un ratito a la pausa, ¿le parece, doctor? Perfecto. Regresamos entonces, Hernán, vamos a la pausa y luego vamos a hablar de alguien que nació y vivió, sí, con Julio Garrido. Vamos a seguir hablando de alguien que nació, vivió en un callejón de un solo caño en Barranco, Hernán, y que haciendo en su vida posterior, ¿no? Ya joven de 20 y tantos, 30 y tantos años, haciendo política hasta hoy, que debe tener ya más de 60, se ha vuelto millonario. Regresamos. Atentos a la hora, son las 4 de la tarde con 17 minutos. Estamos conversando con el doctor Julio Garrido Guainate, doctor no por médico, sino por abogado. Es también periodista, es escritor y fundamentalmente aprista, como dije al comienzo. Bueno, es cierto que García nace y crece en Barranco, en un callejón de un solo caño, y que si alguna vez ejerció su carrera de abogado fue cuando trabajó con el doctor Vega, ya fallecido, defendiendo a unos narcotraficantes, y de ahí más nada, se dedicó a la política, y uno se pregunta cómo a partir de eso, y haciendo política que se supone es el servicio a los pueblos, al país, se ha hecho millonario. ¿Qué explicación le encuentra a usted, doctor? Evidentemente su origen es humilde, como el de mucha gente, como el de Nadine, por ejemplo, ¿no? Que lo conozco muy bien. Pero Nadine estudió en la Universidad de Lima. Pero está bien, su padre era Ángel Heredia y su madre la señora Alarcón, que llega a la casa de los Heredia. Es fuerte, pero llega para el servicio de la los mamá, señoritos. la mamá. Claro. Ángel trabajó conmigo en el Banco Industrial. Ángel se enamoró de ella y de ahí sale Nadine. Se enamora de la empleada y de ahí sale Nadine. Ella se enamoró de él. Así es. Y que me demanden si quieren, ¿no? Porque yo lo conozco bien eso. Yo lo conozco porque de vez en cuando salíamos a almorzar con Ángel, ¿no? Que tenía una pierna ortopédica, ¿no? Ya. Pero una buena persona. Entonces parece que ella no ha superado. Hay gente que no supera. El origen humilde debe ser un origen de orgullo para superar. Claro. Pero hay gente que entiende que el origen es un desafío para comerse el mundo. ¿No? Le estoy hablando casi en términos psicoanalíticos, ¿no? Sí. Porque es así. Por ejemplo, el personaje que lo podemos mencionar, que me preguntaba en el entretiempo, que es inteligente, él es inteligente, pero y después cuando lo ve a Alan dice, tiemblan las piernas a mi amigo Fernando Calle. Le dicen, le han puesto el nombre, ¿no? De, ¿cómo se llama este cantante que ha muerto hace poco? Puros sachotes, es Luis Alberto Morales, el Cholo. Sí, porque para con achotes. Ya. No sé, lo corto ahí mejor. Ya. Bueno. Pero, a ver. Ahora, perdón, voy a la pregunta. Sí. Emilio Solá, ya, el novelista, hay un epígrafe que la novela El Padrino
su autor, Mario Puzo, le pone: ¿qué es mi respuesta? Detrás de cada gran fortuna hay un crimen. Siempre hay un crimen. Punto. Entonces, la guachafería post-infantil, para decirlo de una manera, no es más que el ocultar, como los perritos, meterle tierra a su presencia. Claro, pero alguien podría decir que eso calza con Nadine, que está presa, pero García está libre y apuntando al 2021 para una tercera oportunidad. Bueno, yo creo, le voy a explicar, para que seamos un poco didácticos, le voy a explicar por qué gana el 85 y por qué gana el 2000. El 85 gana por lo carismático, por lo joven. Pero perdón, eso es parte, porque utiliza el legado de Haya, por el supuesto. Tatachín, Claro. Utiliza algo que Macera dijo: el APRA debe, en esos tiempos, dijo, el APRA debe gobernar aunque sea como una experiencia psiquiátrica, ¿no? Utiliza su juventud, utiliza el escándalo de Lambert, el desprestigio de esa generación, del cual tampoco él es muy ajeno. Lógico. Ya. Yo tengo una novela que cuento todas estas cosas. Ya la voy a publicar, espero, el otro año. Pero traza una línea. Ya, Armando entonces, es una cosa, yo soy otra, algo así. No. Él es discípulo de Armando. Porque Armando es su galán más viejo, más mañoso, pero con poca perspectiva de vida. Entonces él utilizó el Congreso de Chimú, fue un desastre, fue un fraude, y ahí verdaderamente se dividió el partido. Uh-huh. Pero todos bajo la égida o el paraguas de la unidad. Entonces se aceptó sapo, rato, cucaracha, y se fue el 80 con los resultados que sabemos, ¿no? Uh-huh. Pero el gran golpe que le dio a Armando, del cual no me gusta hablar. Alan Armando. No, el gran golpe que le dio la vida, porque era difícil que, estando cerca la celebración de la guerra con Chile, había un odio muy especial en el humor de la gente que votara por un fulano casado con una chilena. Además, Armando, yo lo he tratado mucho, desde niño, que era un hombre más inteligente de lo que parecía, pero mucho más sensual de lo que se sabe. Yo lo conocemos mucha gente. Uh-huh. Sensual en el sentido hasta de macho cabrío, Mataperro. Lo cual me hacía simpatizar, desde luego. Bueno, y entonces no llegó, se sintió tan mal que hizo la peor estupidez de su vida. ¿Qué hizo? Irse a Europa tras las huellas de Haya para escribir unos libros que jamás se publicó. Uh-huh. Entonces el otro, que venía como un jabato, entró y se adueñó del partido. Hasta ahora. Bueno, pero ahora ya es dueño de un nada. partido que puede jugar en el Telmo Carbajo. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya. sí. Usted lo dice. Entonces, usted es aprista. Él lo ha llevado, mejor dicho, él ha utilizado al APRA para llegar al poder, pero el APRA jamás ha llegado al poder. Claro, sí, de acuerdo. Porque no se ha hecho nada en los puntos doctrinarios. Aunque es subjetivo, ¿no? Es subjetivo. No, el objetivo es que él ganó con el membrete del APRA. El APRA fue gobierno 2 veces. No, yo digo que el APRA jamás ha gobernado, porque nunca hubo lo que siempre había entre los partidos populares, como fue el APRA, porque hoy día ya no es un partido popular. No hay la relación, la unión, la entente cordial entre gobierno y partido. El partido solamente estaba para aplaudir, para las manifestaciones. Inclusive los planes de gobierno que se hacían, que lo inventó, lo ideó el viejo Ramiro, jamás se siguieron.
No hay una política energética, no hay una política de construcción, no hay una política social. Contratamos por acá, hacemos una ley, después hacemos otra ley, los servicios, lo crean los servicios, es decir, no hay lo que se llama sinéresis. O sea, desde el 85 García secuestró al partido y hasta ahora no ha habido un valiente dentro del partido que le haga el paralelo. Lo secuestró antes. No, pero yo le voy a decir por qué no ha habido un valiente. ¿Por qué? Porque el viejo Ramiro sabía que si él intervenía, él podría haber arreglado de repente el asunto. Se destruía lo que él quería como partido. Uh-huh. Porque toda la organización es del viejo Ramiro. Bueno, esta ya son las obras, ¿no? Uh-huh. Ya. El Angoy, para decirlo de alguna manera. Bueno, el viejo Sánchez... hay que aclarar a los oyentes que esa es una impresión particular del doctor Julio Garrido, porque si le preguntamos a Mulder, a Velázquez Quesquén, al propio actual secretario general impuesto por García, ellos dicen que están en su mejor momento y de cara al 2021. Pregúntenle a la reserva moral, entre comillas, del APRA, los chicos, ¿no? Iturbe, Renzo Ibáñez, Valderrama, entre varios otros, y están en su mejor momento. Bueno, el mejor momento para mucha gente es estar encima del caballo, aunque sea chúcaro, aunque no sea de casta, y aunque por último tenga una vara como la del burro. Eso no es aprimo ya. El aprimo es otra cosa. El aprimo era fraternidad. Y yo recuerdo los viajes que he hecho durante toda mi vida a provincias, al interior del país. Era un orgullo que recibir a un aprista. Hoy día es una escuela de mañosería, de miradas turbias, de puñaladas. Hace 4 años, y lo he escrito hace poco, sí, me invitaron a la tribuna el día de la fraternidad. Fui con mi hijo mayor y la gente de Mulder me atacó y le pegó. A mí que me peguen, yo soy la victoria. Le pegaron a mi hijo. ¿Es verdad que dio la orden Mauricio Mulder? Yo no puedo probar, pero hay una denuncia del hecho, y toda la gente que me atacó era gente que trabajaba con Mulder. ¿Y por qué Mulder querría hacerle daño a usted? Porque yo lo critico. Entonces, conmigo no juega la ley de Omerta. ¿Y por qué lo critica? Yo lo critico porque a mí me parece que es un aprista disfuncional. Yo lo he conocido cuando era un joven universitario, yo de San Marcos, ya había terminado, porque yo debo ser unos 8 años mayor que él. Si usted lo conoce a Mulder de la universidad, entonces lo conoce también a Luis Alberto Salgado. También lo conozco, desde luego. Si quiere me pregunta a él, pues yo no tengo ningún problema, yo lo he criticado también, porque yo no quiero el poder, a mí no me interesa la política. La neurosis del político es la neurosis de la mentira para llegar. Uh-huh. La neurosis de una persona modestísima como yo es la neurosis de la verdad para poder escribir. Bueno, ¿cuál es el problema con Mulder? ¿Por qué usted lo criticaba tanto o lo critica hasta ahora? Primero, porque Mulder, y eso hay pruebas, Mulder en el año 90, me parece, corrió con el muchacho trujillano, me voy a acordar el nombre ahora, que fue diputado. Corrieron una lista para expulsar a Alan García del partido. Mulder. Pero claro. Entonces, y después, en un viaje que él tenía que venir de la China, creo, se fue a Europa. ¿Lo criticó a Mulder por eso? Había que aplaudirlo a Mulder. No. El APRA estaba secuestrada desde el 85. Yo no lo estoy aplaudiendo. Mulder lo criticó y pidiendo, porque corría una lista pidiendo la expulsión del partido. El trujillano. Con el trujillano. Los dos. Claro. Por eso, había que aplaudir a Mulder. Estaba muy bien eso. Está bien, pues. Pero después es el gonfalonero y el chulillo y el jabato de Alan. ¿Por qué dice eso? Pero porque es cierto. Porque en Europa se reunieron y ahí deben haber firmado un acta de sujeción sin ser militar a Mulder a la jerarquía de Alan García. Pues no me queda otra. Eso también es subjetivo. Deben haber firmado. Deme algunos indicios, algunos elementos. No le admito, perdóneme, no le admito que sea subjetivo, porque si yo pido la expulsión de y después
soy su seguidor incondicional y sigo todo lo que dice. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el salto dialéctico? Y hace un mes creo atrás, dijo que ponía las manos al fuego por García. Sí, pues, pero después le sacaron una foto con las manos del congresista Galarreta, ¿no? Porque en realidad Mauricio y yo lo he estimado, nos hemos conocido, porque él andaba con César Campos. Usted ha dicho que luego de haberle pegado a usted y a su hijo, usted está dispuesto a darle la mano. Pero ¿qué lección es esa? Le voy a decir, si usted está siguiendo mis artículos, yo digo que ya se acabó los insultos. Tenemos que reconstruir, y no se puede reconstruir el partido en su nueva versión del siglo XXI si no paramos el fuego. Yo he sido el más insultado. O sea, usted está dispuesto a transar con Mulder y con García. Eso es increíble. No, yo estoy Creo que eso es un pésimo mensaje. Eso es doble moral, doctor. Le aclaro. Lo que pasa es que usted está acostumbrado más a la política de conveniencia barata. Yo no soy un convenido, ni soy barato. ¿Eh? ¿Por qué? Porque creo que todos los hombres tenemos un precio. Yo lo admito. Una vez me llegó un mensajero del poder para decirme: Julio, ¿cuál es tu precio? No. ¿Pero cuál es tu precio? O sea, tú eres impoluto, tú no tienes precio. Sí tengo precio, pero el precio de un romántico solo lo sabe otro romántico, no un villano. Bueno, estamos claros, entonces está clarísimo. Entonces, lo que yo veo es que hay una ilusión. Mauricio siempre dice que el poder es lo más importante. Él dice eso. Él siempre dice, sí, lo ha leído y declara que el poder, lo demás son ilusiones. Aya La Torre nos enseñó que había cosas más importantes, que era la dignidad, la fraternidad, la mística, el morir por otro. Eso era más importante. Todo eso más importante que el poder. Por favor. Muy bien, vamos un ratito a la pausa y seguimos conversando con Julio Garrido. Muy bien, son las 4 de la tarde con 37 minutos. Vamos a ir cerrando algunos temas con don Julio Garrido Guainate, para que no se nos pierda todo lo que habíamos planteado precisarle en relación a algunos escritos suyos. Por ejemplo, sobre García, entre tantas cosas que ha dicho, ha señalado que para Julio Garrido, Alan García no conoce el amor, sino junturas interesadas. No sé si se está refiriendo al amor carnal, al tema de Pilar o de Cookie Chessman, o a la fraternidad entre la militancia, ¿verdad? Entonces sería bueno que lo aclare, doctor. Bueno, yo creo que los compañeros me deben entender, y los que no me entienden es porque no entienden el amor. El amor es un sentimiento que nace de una generosidad hacia el ser que tú quieres. El amor, en su concepción espiritual, es eso. En su concepción totalizadora es eso y cuerpo, es espíritu y cuerpo. Pero un espíritu que no es pequeño, que es pequeño, que no es capaz de grandezas internas, lleno de egolatría, no puede amar. Todo lo que ha tenido, de repente alguna mujer sí ha podido amarlo, pero todo lo que ha tenido no son sino junturas interesadas. Él no tiene amigos, se decía. Bueno, porque pues no sabe tenerlos. No, acaba de pelear, o está peleado con Hugo Otero. Sí, ahí se han enfrentado. Que hay un trasfondo. Hugo Otero, su publicista y el hombre de sus dos campañas exitosas, sí, digamos, ¿no? Ahora, si le digo por qué se ha peleado, le puedo decir la versión política y una versión que no es política. Pero la no política, soy un hombre con determinadas elegancias y no puedo decirla. Pero la versión política es que en la temporada, en la elección pasada, Alan se lo mandó, le dijo: hazle la campaña a Kuczynski. Hizo campaña e hizo amistad. Por eso es que Kuczynski le devuelve las embajadas, lo nombra embajador. Y García está celoso por eso. García es celoso hasta de sus zapatillas, creo. Porque
Porque no tiene generosidad con los demás, no va a tener generosidad con él tampoco. Pues cómo va a tener un hombre que tan ególatra, no tiene. No cabe en sí mismo. Por eso yo aclaro que lo del amor, yo no creo que a él le inspire amor un ser. Personalmente no creo. Y si vamos a conversar con un psiquiatra, se lo puede explicar mejor que yo. Usted ha dicho algo más duro, ¿eh? Ha dicho que es un enano espiritual, que se sigue acabando y acabando el partido que fuera de Haya. Parece que solo cuando muera terminará su poder sobre su corte. Bueno. Recién dirán la verdad. Eso lo he escrito hace varias semanas. Sí, sí. Ahora estoy ensayando, no retiro lo dicho, pero estoy ensayando mentalmente cómo es posible que podamos unirnos los que seguimos el pensamiento de Haya. He dicho que pedir ahora el antiimperialismo del APRA, o sea, el APRA del 31, es una estupidez. Pedir 30 años de aprismo es otra estupidez. No voy a retirar de estupidez, es una labor fuera de tiempo. Uh-huh. Pedir la restitución de la Constitución del 79 de Águila Torre es una locura, casi una ucronía, porque los factores de la globalización que han cambiado el mundo, el imperialismo ha cambiado. Águila Torre, en su transitar político, no tenemos nosotros, los apristas, no tenemos el complejo que tienen los comunistas. Tratan de ajustar el texto a la realidad. Águila Torre trató de ajustar la realidad a los textos, que es diferente. Y por eso es que se le ha dicho de que ha cambiado, que no es de izquierda, que no es un revolucionario. La revolución en estos tiempos de radio moderna, de la modernidad, no es tomar las armas y entrar en otro 18 de Brumario. La revolución, conforme ha llegado la ciencia, la cibernética, la tecnología, y eso que nos asombra y que todavía no lo pueden explicar los filósofos, porque Hegel decía, cada filosofía es la filosofía de su época. Uh-huh. Esa época todavía no está decodificada a nivel filosófico, porque es tan asombrosa. Esta es una época revolucionaria, en el sentido de otro contenido de revolución. Antes el dirigente más revolucionario era el que agarraba más piedras, agarraba el fusil, o por último insultaba más a la patronal. Hoy debe ser el dirigente de los gremios, debe ser el que le diga al directorio: esas medidas que estás tomando financieramente no van a reventar a la empresa. Y yo soy trabajador, pero soy trabajador de esta empresa. Y entonces el nuevo dirigente tiene que ser revolucionario del conocimiento y la información. No puede ser, pues, pongamos un Chirino, pues. Chirino, pues, yo no lo admito, pues, no sé, ni siquiera de mozo en mi mesa, ¿no? Creo que está contestado, ¿no? Sí, está claro, pero yo quería incidir, y con eso cierro lo de García, en el tema de que es millonario. Pero, no puedo ya, en esto de rehacer al APRA, todos debemos hacer una introspección y todos debemos democratizarnos, y para eso yo mismo he lanzado mi jubileo y soy capaz de darle la mano a todos, y incluso a García. Pero sí, García, cuando nos abrazamos porque hemos terminado juntos derecho, somos la misma promoción de San Marcos, porque él se vende como en la Católica, pero él, el tercero de facultad creo que fue a mi promoción, y hemos terminado juntos, somos la misma promoción. Yo no tiemblo, no tengo miedo, no lo voy a abrazar, pero lo voy a tratar con la cordialidad de varón, porque es la hora de varones de restañar heridas. Pero ¿cómo se puede restañar heridas y abrazar a un hombre que usted mismo de su puño y letra ha dicho que le ha hecho muchísimo daño al partido, casi lo ha desaparecido al APRA, y que también le ha hecho daño al país?
No termino de entenderlo, doctor. Ya, porque no le lo capto, disculpe. Le voy a explicar el artículo de ayer, donde yo digo que debemos crear unos nuevos liderazgos. De esos nuevos liderazgos hay unos cartabones de sometimiento, y digo que hasta ahí en la torre, si volviera a regresar, lo ha leído usted, ¿no? Sí. Se tendría que volver también demócrata, porque ya no es la época del caudillismo. Si Alan García... Pero usted, que más temprano se molestaba por comparar a García con Haya, lo acaba de hacer. No, pero perdón, en la humildad todos nos podemos encontrar, el más grande y el más pequeño, el más vil y el más extraordinario. Pero García es un delincuente. Bueno, yo diría que, como dice Rómulo, que busque buenos abogados para que no se lo prueben. Ahora, el pueblo... Le estoy encontrando varias contradicciones. No, dígamela. Se les acabo de decir. No. Usted ha escrito que Alan es un delincuente, yo lo estoy resumiendo con otras palabras. No he dicho que Alan, y ahora dice para restañar heridas y para recuperar al partido, cuando todos sabemos que el APRA está secuestrada por García. Que el APRA solamente va a ser posible no cuando García se muera, sino no vamos a esperar que se muera. Pero escúcheme. Yo no he dicho que es un delincuente. A mí no necesita demostrármelo. Yo sé el daño que le ha hecho al APRA y al país. Le voy a agregar más todavía. Yo creo que este país está como está porque el APRA, que fue el pilar de la democracia en el país en una época y era en alguna medida la reserva moral, se ha convertido en lo contrario. Y los demás partidos de alguna manera han vivido alrededor de lo que hacía el APRA, para bien o para mal. Al caer el APRA se ha caído toda la estructura de los demás partidos, y entonces de eso es líder Alan. Pero yo no puedo decir, mientras no se pruebe que ha cometido delito, a mí me parece que no es una persona idónea para gobernar el país. Pero no puedo decir que es un delincuente, porque eso lo tiene que decir la Corte Suprema. Pero ahora, usted ha dicho para mí, que es millonario. La pregunta es, ¿usted repite lo que dicen otros o a usted le consta que es millonario? No, pero por favor, yo no sé su número de cuenta, pero acaba de salir la denuncia. Yo estoy preguntándole en base a lo que usted mismo ha escrito. No, pero escúcheme, acaba de salir, hace poco ha salido la propiedad de 21 casas de la señora Pilar. Le digo una cosa, yo tengo una prima que todas las noches llega a las 5 de la mañana, borracha, fumada, en estado de abusada y con dinero. No la han juzgado, pero yo no dudo a qué se dedica. Pero lo que pasa es que usted tiene una lectura, me parece a mí, muy puntual en algunas cosas, pero no en los tempos de interpretación. Yo he dicho y no me desdigo de lo que Alan es para mí. Ha sido nefasto. Pero hay mucha gente, dentro de lo que hay hoy día, el 5%, 3,2%, sí, que por ese espíritu imperial del cual he hablado al principio, cuando lo atacan lo suscribe. Esa es la gente que me preocupa, no Alan García. Pero si tú le vas a cerrar la puerta al encuentro y vas a decir este sí, este no, entonces no lograrás un encuentro. Yo no va a ser para mí. Mis ensayos de apuntes para un nuevo aprismo es para un aprismo moderno, un aprismo de repente ya no bajo el liderazgo único y mesiánico, como digo ayer, sí. sino para un liderazgo horizontal. ¿Usted cree que podemos soportar nuevamente la voluntad de alguien? No digo que sea Alan, sino de cualquiera de los que pueda, inclusive de este chiquitito que es el secretario general, es el institucional, pero ahí hay un trasvase medio raro, porque el que es institucional es el político y el que es el político declara como institucional. Entonces, hasta si no han escrito ni siquiera la no tiene junta directiva. No, eso es fruto de la imposición de García. Pero por eso, pues, esas son cosas imperdonables. Entonces, si Alan
quiere aportar para la reconstrucción del partido, yo estoy pensando en la gente que piensa en Alan, y Alan puede dar el ejemplo. Si no se ajusta a eso, Alan seguirá lo que para mí ya es un muerto político, que solamente le falta su certificado oficial de defunción, pero él no lo cree, pues, porque su psicología, claro, es de... Por eso, usted casi ha dicho que él es un caso perdido. Pero es, pues. Claro, entonces, pero hay que darle... ¿Qué gano yo restañando heridas con él? No, yo no estoy restañando, no me está interpretando usted. Yo creo, no me diga que le sé un curso de interpretación de líneas, de contenidos, de continentes y de insinuaciones. A mí se me lee textualmente, literalmente e interpretativamente. Y no porque yo sea singular, sino porque yo sé mi oficio de escritor. Nada más. Entonces, yo no le digo, oye, a la... No voy a pelearme con usted, ¿eh? Prefiero más bien ir a otro tema. Rómulo León. Peleate conmigo. Rómulo León. Los petroaudios. Finalmente la opinión pública ha salido escandalizada porque han dicho cómo es posible que estos corruptos a toditos los absuelvan. Y finalmente parece que de verdad no había nada. Y entonces, leyendo un artículo suyo en relación con Rómulo León, usted habla de un hombre inteligente y mejor persona de la que apreciaba antes de conocerlo. Incluso habla de los vínculos muy cercanos que tenía Rómulo con García en su primer gobierno, y después no se explican las razones por las cuales se distanciaron. Yo le voy a dar una primicia respecto a eso. Vamos. Hay una parte que yo digo que él tendría que aclararlo, ¿no? Sí. Ya. Esa es una parte de una connotación de tipo muy, muy íntimo que yo no estoy autorizado a decirla. Pero la otra parte es que digo, el distanciamiento entre García y Rómulo se ha dado en la postrimería del primer gobierno. Sí. Mantuvieron la amistad, el compañerismo. Él era ministro de Pesquería, me parece. Pero, sí, pero le voy a explicar. Todo viene de los contratos que se firmaron con los rusos. Uh-huh. Tengo buena memoria. Los contratos que se firmaron con los rusos tenían la oposición de Gasque. Y entonces hubo todo un laberinto para que no se firmaran. Un laberinto que hoy día se titula como lobby. ¿Ya? Estoy clarísimo, sí, ¿no? Sí, ya. Sí, hasta ahí. Pero estábamos en un momento difícil en el país, había hambruna por los problemas en el agro, y se necesitaba llevar alimentos. Uh-huh. Hubo una gran discusión que ya saldrá a la luz. Ahí comienza el cisma entre García y Rómulo, porque Rómulo, no sé por qué, de repente no descarto que pueda ser, yo no defiendo a Rómulo, porque no soy su abogado. Creo que somos gente que nos tratamos bien y yo le tengo respeto. ¿Se conocen de niños ustedes? Bueno, en la secundaria. Pero nunca fuimos amigos. Terminamos en San Juan de Trujillo. Pero después nunca, a mí me incomodaba mucho la incondicional de él respecto a Alan. Fíjese, 5 días antes más o menos, y si lo busca en el archivo yo le voy a decir, yo publiqué, antes de las elecciones del 85, sí, en abril, sí, yo publiqué un artículo en el diario de Marca. Yo era del equipo editorial de Expreso, y no me lo publicaron en Expreso, no me lo publicó Igartua, no me lo quiso publicar César Hildebrand, y entonces lo publiqué en el diario de Marca. Todo lo que he dicho ahí explica a lo de hemos llegado. Hace, fíjese cuántos años, 30 y tantos años, casi 36, bueno, 35. Yo dije, y está, lo puede buscar en la biblioteca, uh-huh, ¿ya? Porque yo sabía, yo lo conocía, yo sabía lo que iba a pasar, y lo sabía el viejo Ramiro, y lo sabía el viejo Sánchez, y lo sabía también Armando. Pero
la política, pues. A propósito de esos lúcidos personajes de la política que ya no están con nosotros, en ese primer gobierno de García, ninguno de ellos lo paró, lo cuadró, lo asesoró, le habló, le dijo cómo estaba gobernando el país y qué es lo que estaba haciendo desde Palacio. Le voy a dar dos versiones que me constan: la del maestro Sánchez y la de Ramiro Perlé. Ramiro Perlé, en mi manera de ver, un tipo más inteligente que Sánchez, ¿eh? Claro, la cultura del viejo Sánchez era otra cosa, ¿no? Así es. Pero más inteligente, no obstante que me presentó mi primer libro, el maestro Sánchez, ¿no? Y lo aprobó. Ramiro era el que mejor sentía, conocía las virtudes y las falencias del partido. Uh-huh. Él es el verdadero organizador. Me dijo un día: yo no entiendo este chico, ya es presidente y sigue en campaña. Para quien conocía el lenguaje críptico del viejo Ramiro, era una crítica de fondo. Meses antes de morirse, yo le invité. Yo era gerente central del Banco Industrial, ¿ya? Pero por si acaso no por el APRA, porque otros dicen que me han llevado. Yo tenía una carrera de 17 años antes de eso en el Banco Industrial. Ya trabajaba en el Banco Industrial. A mí no me llevaron antes que Alan sea presidente. Claro. Pero ¿por qué soy gerente central de administración? Porque lo matan al almirante Caferata y un amigo mío, ni siquiera del partido, sino de la casa del maestro Luis Alberto Sánchez, llega a ser presidente y me llama: Julio, ¿tú conoces? Entonces, y entonces me dice: dame este cargo, yo lo cumplo todo, y me dice: tú tienes que ser gerente central, y me hace gerente central. Bueno, el maestro el Ramiro lo invité meses antes de morirse. Yo no sabía que estaba ya con cáncer, pero el viejo seguía tomando café y seguía fumando un cigarro francés, Gitanes, ¿no? Y entonces yo le dije, tomando el café con leche, le dije: maestro, le voy a repetir la pregunta o imitar la pregunta de Mario Vargas Llosa. ¿Cuándo se jodió el Perú? ¿Cuándo se jodió el APRA? Fíjese, esto es lo más hermoso y lo más duro que escuché yo. Al viejo se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo: desde que los apristas dejamos de decir nosotros queremos para decir yo quiero. Genial. Uh-huh. El que conoce el lenguaje críptico sabe lo que está diciendo. Esa es la peor crítica y frontal, ¿no? Bueno, el maestro Sánchez era otro tipo de gente. Era un hombre muy culto, pero amaba el poder más que el partido. Un día me citó a su oficina y me dijo: me ha llamado este joven. Él era vicepresidente. No. Todavía no era vicepresidente, era senador. No. Con mi padre, que era senador también en ese tiempo. Me llamó y yo escribía en Expreso y me dijo: oye, Julio, usted por favor me mete en problemas, este muchacho me ha llamado. Alan, pues, ¿no? Sabe que somos amigos y se ha quejado de usted. Entonces yo le dije: no, es peligroso. ¿Cómo va a ser peligroso? Este es un pollo de un solo hervor. ¿Usted cree que va a llegar? Entonces el loco es usted, me dijo. ¿Está descrito ya o no? Sin embargo, eso fue el 82, ¿eh? Sin embargo, el 84, en el meeting de la Plaza San Martín, cuando ya, o 85, cuando ya era candidato. En plena campaña. Ya. Están los documentos, ¿eh? Están los videos y todo. El maestro Luis Alberto Sánchez le dio un beso en la frente a Alan, y le dijo: tú eres el seguidor de Aya. Eso lo pueden condecir con documentos. Yo no tengo por qué ocultarlo. Yo no quiero nada para mí. Pero es hora que alguien diga la verdad, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, yo le tengo mucho cariño a Carlos Roca. Carlos Roca está en la prima original. Habla de la paparrucha de hace 50 años. Pero no habla de lo que está pasando hoy día.
Porque ser discípulo ahí en la torre, que yo no me ufano, es decir la verdad, como la diría Haya. Ya tenemos que terminar la entrevista, pero yo quería aprovechar estos últimos, este par de minutos para leer lo que un representante de la Reserva Moral de García dice, Renzo Ibáñez, esto lo ha escrito él ayer en la noche, dice: el antiaprismo parece ver hoy una gran oportunidad para destruir a su más grande enemigo. En tanto, sentimiento colectivo es desarticulado e inorgánico, pero hay en la bulla acciones ordenadas por parte de determinados componentes del anti. Allí se ven claramente portales enteros dedicados a una estratégica demolición con el propósito de generar los sentidos comunes para sus odiosos propósitos. Pero como siempre, se equivocan. No lo lograrán. Todo lo contrario, gran favor que le hacen a Alan García y a Lapra. Lo del 2016 es solo una victoria pírrica para quienes han querido ver muerto al partido de Víctor Raúl. Su impresión. Yo no sé si tengo que contestarlo. Yo no sé lo que quiere decir. Está respondiendo Renzo Ibáñez a lo que aparece en las redes sobre las responsabilidades de García con la corrupción. Yo lo conozco a Renzo Ibáñez porque me lo presentó hace años Nito Trujillo, Víctor Raúl Trujillo de Cela, averigüen quién es él, que era asesor de la alta dirección del Banco de la Nación. Y él era su asistente, portapliego y mentor. Renzo Ibáñez, que es un muchacho buen chico, que me parece inteligente, ¿sí? inteligente. Han venido acá a la radio, yo los he entrevistado. Renzo Ibáñez tiene demasiado pasado para tener un futuro, y lo dejo ahí. Se acabó. Ha sido muy amable, doctor. Lo voy a seguir convocando. Ojalá no rechace las convocatorias. No. Y lo que sí le voy a decir, yo no le tengo miedo a nadie, pero ya no estoy. Cancelé mi época para pelear. Yo no discuto con ninguno de ellos. Yo discuto con gente que con la cual puede sacar una verdad. Yo no discuto con mentirosos. Muy bien. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Julio Garrido Guainate.